Bendiciones, bendiciones mi hermano, gracias a Dios por otro día más de vida. En el día de hoy vamos a hablar de cómo debemos corregir. Hemos dicho de cómo hablar a las personas, pero es cómo deber corregir, el deber de corregir a alguien cuando ha cometido un error o cuando ha cometido algo que no debería hacer o está a punto de hacerlo. Entonces lo que vamos a hablar es de la mejor manera que se debe corregir a una persona. Como sabemos, en el video anterior había hablado de que Pedro lo hacía de una manera que para mí no era una forma correcta que se le debía hablar a los apóstoles, a los profetas en ese entonces. Y es que Pedro cada vez que hablaba con ellos, cada vez les recargaba el error que ellos habían cometido de haber crucificado y llenarse las manos de sangre cuando no podían. Entonces, para hablar de eso, quiero ir a llevarte un versículo en particular para que podamos entender más o menos por dónde queremos llegar. Así que vamos aquí a la Biblia, vamos a buscar el versículo que le estoy hablando y es en Proverbios 13:3. Proverbios capítulo 13:3 y dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Entonces, ¿qué mejor forma de cómo explicarle de una de las personas que para mí fue una persona sabia en cuidar su lengua, en hablar correctamente y educar a una persona como debe ser? Y para mí es esta gran persona, Esteban. No le voy a hablar, un versículo, no le voy a leer un versículo, no le voy a hablar completo, pero le voy a resumir cuál era la vida de Esteban. Entonces, para llegar a la conclusión, Esteban fue un hombre elegido para hacer un trabajo que para muchos sería difícil, y es atender a las viudas, porque a las viudas eran atendidas por el caso de que esos hombres quienes fueron muertos fueron los que trabajaban para hacer la obra del Señor Jesucristo cuando Él murió. Entonces, Esteban, este hijo de Dios, lo que hacía era atendía a esa gente para ayudarlo, para estar con ellos. Realmente, si venimos a ver, lo ayudó a lo mejor en un momento dado monetariamente, porque las viudas me imagino que no tenían cómo pagar, cómo mantenerse, pero tenían que buscar a alguien que pudiera hacer esa labor, que pudiera ayudarlo, y para mí Esteban fue el que lo hizo. Hay muchos más discípulos que lo hicieron, pero Esteban, de este se habla en la Biblia y yo te voy a explicarlo hoy. Entonces, Esteban pues atendía a las viudas en ese entonces. Esteban se encargaba de atender a las viudas, pero Esteban no solamente hacía eso, Esteban dedicaba su día hablando de la palabra del Señor a cada persona que se aparecía. Entonces, en ese momento dado para mí, que él empezó a hablar, empezó a decir lo que Dios, lo que Jesús había hecho, llega el momento que lo llevan ante los profetas. Entonces los profetas le dicen: ¿por qué tú haces esto? ¿Cuál es el propósito por la razón que tú explicas esto? Y es real, porque lo estaban acusando de que él habló de Abraham mal, de nuestro padre, aquel hombre que pues gracias al Señor por él pudimos tener la herencia relativamente del Señor Jesucristo, de ahí es que nace. Entonces decían: ¿cómo va a ser que tú hablas de un hombre como él tan mal? Le decían los profetas. Pero Esteban fue tan sabio y hizo lo que yo te quiero decir. Él cogió y empezó a hablar desde el principio de Abraham hasta José, Moisés, David, Salomón. Él empezó a corregir, él empezó a decirle: mira, cada vez que sucedía esto, como quiera, volvía de nuevo a pasar esto. Cada vez que sucedía lo otro, volvía y pasaba lo siguiente. Entonces, llega a la conclusión de esto, Esteban lo llevó por el pasaje solamente para hacer una cosa, la cual la acción correcta de corregir a una persona es esta: es hacerlo reflexionar a ellos para hacer las cosas correctas. Entonces, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida? ¿Cómo yo digo de Esteban? ¿Por qué hablo de Esteban? Porque Esteban habló del pasado para poder traer la reflexión en su mente, ¿sabes? Para que ellos reflexionaran y dijeran: estamos mal, la realidad es que estamos mal. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer antes de corregir, de hacer algo erróneo en una persona o tratar de juzgarlo. Debemos decir: mira, siéntate aquí antes de que lo cometa, o si lo cometiste, mira lo que pasa. Esta persona hizo esto,
lo mismo que tú hiciste o lo mismo que estás a punto de hacer y no llegó a nada, sino que se perjudicó. Entonces, por hoy, yo quiero que tú sepas que la mejor manera de hacerlo es siendo como Esteban, llevándolo a los tiempos pasados para que vea cuál es el suceso de haber cometido ese error, para poder entonces esa persona reflexionar y poder llevar a cabo su punto. Así que nada, voy a terminar con este otro versículo que también está ahí en Proverbios para que lo oigan, que también es importante. Y el versículo es en Proverbios 15:4, ahí mismito, dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insípida, insidosa, deprime el espíritu. Depende cómo tú hables a esa persona, para terminar, depende cómo tú le des consuelo, depende cómo tú le hables, depende de cómo tú lo lleves a esa persona, lo que vas a crear es vida. Si eres una persona que juzga constantemente, ¿qué es lo único que hace? Deprimes el espíritu y que crea que una persona cree en furor encima de ella y lo haga en vez de evitarlo. Así que nada, mis hermanos, quiero que hoy entiendan eso. Para mí Esteban fue uno de los mejores que explicó a los apóstoles, a los profetas, de cómo es, qué es lo correcto que deberían hacer. Lo hizo reflexionar, llevándole al pasaje para que ellos entonces tomaran una decisión. Sabemos que en el fin de Esteban no sucedió eso, sucedió que lo apedrearon y falleció. No falleció porque lo apedrearon, sino falleció porque le pidió el Señor que le llevara el Espíritu. Así que nada, mis hermanos, esperemos que disfruten este mensaje. Es un poco largo, pero es para enseñarle a ustedes cómo hacerle a una persona, corregirla, cómo debemos corregir a una persona de manera reflexionando, yendo al pasado, buscando las cosas que benefician, las que no benefician, para entonces consultar con él y esa persona reflexiona y a base de esa reflexión toma una decisión. Así que nada, mis hermanos, los quiero mucho, bendiciones. Suscríbase al canal, dale like, comente o vaya a Facebook de nosotros, Somos BDCJ, y a Instagram. Que Dios les siga bendiciendo. Bonita tarde. Bendiciones.